seguro. Seguimos en la Tucumana de mañana, 10:09 minutos. Bueno, vamos a hablar ahora repercusiones de lo que pasó en la Cámara Legislativa tucumana. La nota está en el Tucumano. Más privilegios a un sector que ya los tiene. Estamos hablando de una serie de cuestionamientos a una ley que beneficia al Poder Judicial tucumano. Recordemos lo que pasó en la legislatura tucumana. Se habla de privilegio y también se habla de casta judicial. Por eso está José Cano con nosotros, a quien le damos la bienvenida a la Tucumana y le decimos buenos días. Hola José, buen día, Gabriel y Ana. ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por este tiempo, por este contacto. ¿Cuáles son los principales cuestionamientos, legislador, de lo que fue aprobado en la legislatura? Estamos hablando de una modificación de la ley 9.763, que favorece de algún modo a fiscales y defensores. ¿Nos puede explicar, pasar al llano, digamos, a la gente que lo que poco manejamos este tema? Mira, yo en la última sesión lo que ocurrió fue Sí. Que habíamos tratado en sesiones anteriores sobre tablas, proyectos de leyes, que a veces yo también lo vengo diciendo, hay veces que digamos, de alguna manera los proyectos que se tratan en el recinto no han pasado debidamente por las comisiones. Entonces se incorporan temas o artículos, como lo que ocurrió como lo que ocurrió en la elección en la reunión anterior, Sí. donde se incorpora los integrantes del Poder Judicial, exceptuándolo de algo, digamos, que tiene que ver más, me parece a mí, con el arranque de la gestión del actual gobierno, con alguna interna entre el actual gobernador y quien fue gobernador de Tucumán, por funcionarios que eran jubilados y estaban contratados en el Poder Legislativo, donde se saca una ley que a partir, digamos, de la sanción de la ley no podía revestir la condición de jubilado y percibir percibir otro sueldo del Estado. O sea, los dobles cargos, digamos, y aparte tener un cargo provincial o un cargo nacional. Entonces, en ese contexto se exceptuó, Sí. y después se hablaba de quienes habían cumplido, estaban en condiciones en el Estado provincial, en los distintos poderes de Sí. haber cumplido los requisitos para acceder a la jubilación. Sí. Se tendrían que haber directamente jubilados, tendrían que... Lo que digamos, hace, lo que pasa Estado con el lo común de la obliga... gente, ¿no? Lo que pasa con el común de la Entonces, gente, el común de los trabajadores. La modificación de la ley 9763, y se incorpora ahí un sobre tabla, un artículo, sí, que las disposiciones que tomaba esa ley no era aplicable a jueces de la Corte Suprema, tribunales inferiores, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Popular de la Defensa, y omitieron incorporar en ese artículo a fiscales y defensores, con lo cual quedaban afuera. Y obviamente eso sí es una situación irregular porque tienen, digamos, inclusive revisten en el caso del fiscal y vocales del Tribunal de Cuentas. Entonces modificó el artículo de la ley y se incorporó el artículo 6 incorporando jueces, fiscales y defensores oficiales. Eso es lo que pasó en la última sesión, producto de la improvisación de la sesión anterior, donde lo habían omitido poner a fiscales y jueces. Y la verdad, fiscales y defensores, perdón. Entonces nosotros estamos convencidos que, y en esa, no en la última sesión, sino en la anterior, yo discutí tuvimos un cambio de opinión con el legislador Jerónimo Vargas Inace, porque él toma como argumento el caso Fay, que el Fay era vocal de la Corte, el Estado Nacional lo intima a jubilarse, y es primera vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara nulo un artículo de la Constitución Nacional que obligaba a partir de los 75 años a los vocales de la Corte
a tener que ser, digamos, volver digamos, a tener un pedido de designación por parte del Ejecutivo Nacional y un acuerdo del Senado de la Nación, ¿no? Por 5 años más. Entonces, ese es el único fallo histórico que declara nulo un artículo de la Constitución Nacional. Pero después viene el caso Schifrin, que es un caso similar, y ya la Corte dicta una doctrina distinta y vuelve a poner en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso la potestad de designación de jueces. Entonces eso es claramente aplicable a Tucumán. Yo no veo por qué los jueces que no pagan ganancia, que tienen inamovilidad, que sea un cargo, confundir inamovilidad con cargo vitalicio. Como dijo hace poco en un programa de televisión un integrante del Poder Judicial, que no se jubilaba más o menos porque tiene que ocupar su tiempo libre, digamos, y que se sentía bien. Entonces, lo que nosotros planteamos, tomando como parámetro el caso Schifrin, porque son todas las designaciones de jueces, fiscales, vocales de la Corte, a partir de la reforma constitucional del 94, la Constitución Nacional, es que nos parece absolutamente discriminatorio, nos parece injusto que se obligue a todos los empleados de la administración pública, de los 3 poderes, y que haya un sector privilegiado como los vocales del Tribunal de Cuentas, los vocales de la Corte, los fiscales, los jueces, los defensores, que decidan si se quieren retirar a los 80, a los 85, a los 90 años, y que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de la provincia pierdan la facultad, digamos, de decidir cuando ya está un vocal de la Corte con los aportes y con la edad para jubilarse, que el Estado provincial, de la misma manera que hicimos con esta ley, los obligue a jubilarse. Es más, el artículo que incorporamos está tan mal redactado, ¿no?, que lo exime no solamente del tema de la jubilación, porque la ley esta que yo te hago referencia, la ley 9.763, también prohíbe el doble empleo, el artículo 1 de la ley, ¿no? Con lo cual el artículo de la ley hace referencia a lo que ya dice la Constitución de Tucumán, que vos no podés acumular un cargo nacional y un cargo provincial, salvo en el caso de la docencia y de la salud, es decir, un personal que puede trabajar en el Ministerio de Salud de la Nación, suponete en la Delegación Tucumán, y que pueda ser docente o profesor de la Facultad de Medicina. Entonces, el artículo 6 lo exime a los integrantes del Poder Judicial absolutamente de todo el texto de la ley 9760, inclusive fragante violación al artículo 9 de la Constitución de la provincia, que prohíbe el doble empleo. Entonces, la verdad que es inexplicable que sigamos, cuando se habla de casta, es un término que yo, la verdad, a mí no me parece mal utilizado, pero efectivamente lo que venían a combatir la casta, ¿no? Resulta que estamos viendo que hay sectores de la sociedad que son privilegiados, que tienen a la media del común de la gente, pero que aparte se jubilan cuando quieren, y la verdad es que me parece injusto. Legislador, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto siempre con el sector judicial, ¿no? Que bueno, ya sabemos que están exhibidos de pagar ganancias, bueno, tiene un montón de privilegios que usted bien marcaba a lo largo de la nota, que son públicos. ¿Por qué siempre termina sucediendo eso? Que se termina siendo un sector favorecido por las propias leyes, ¿no? Y usted en su vasta experiencia seguramente podrá haber sacado algunas conclusiones. ¿De qué se trata eso? ¿Por qué justamente ustedes mismos, los legisladores, están dispuestos a darles beneficios al Poder Judicial que ni ustedes mismos tienen? La pregunta es esa también, ¿no? Yo tengo para desarrollarte una idea. De la misma manera que yo, cuando fui legislador provincial, también planteé, digamos, ¿por qué los vocales del Tribunal de Cuentas tienen que ser equiparados a un vocal de la Corte? Cuando la verdad que los organismos de control deberían tener alternancia y deberían ser designados de acuerdo a quien gobierne, porque vos no podés, como ocurre en otras provincias, el organismo de control a nivel nacional, ¿no? Así, hay un número por la mayoría, un número por la minoría, normalmente tiene, como en el caso de la Auditoría General de la Nación, tiene preponderancia la oposición cuando
cuando está, digamos, de otro espacio político distinto al que gobierna. Sí. Acá se le da rango constitucional, se lo equipara al Poder Judicial, a los vocales de la Corte. ¿Por qué los vocales de la Corte, los fiscales, los jueces no pagaban ganancia, no pagan ganancia? Yo fui senador, lo planteamos recurrentemente en proyecto de ley, y me parece porque claramente hay una enorme connivencia entre la política y el Poder Judicial. Entonces, por complicidad, porque sí, muchas veces eso genera un halo de impunidad. Vos acá en Tucumán tenés la mayoría de los vocales de la Corte han pasado previamente por ser funcionario del Ejecutivo Provincial. El ministro fiscal ha sido 11 años ministro de gobierno de Alperovich. Entonces me parece que ahí hay una cuestión de entender, y esto digamos puede valer a nivel provincial como a nivel nacional, reconociendo que a nivel nacional hay mecanismos de designación de jueces o filtros totalmente distintos, pero claramente me parece que nosotros tenemos que concebir un poder judicial que sea independiente, que tenga la inamovilidad, que tenga que no esté a tiro de decreto de un gobernador para ser echado, pero claramente tenemos que tener los pies sobre la tierra del momento que estamos viviendo. Estamos en el siglo XXI, lo que hace 30 o 40 años no se discutía. Me parece que hoy, claramente, con los fallos y los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una cosa es la inamovilidad de un juez y otra cosa es que un juez tenga 80 años y siga administrando justicia, ¿no? Entonces me parece que la discusión en el fondo que se dio acá en el Poder Legislativo, y reconozco que el lado de, si querés, de Vargas Inas y demás, puede haber argumentos, 50% de la biblioteca de un lado y de otro, pero claramente, como dice Ani, como me planteas vos, nosotros somos el poder político, ¿no? Así el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo nunca pueden perder la potestad de decidir cuando una persona ha cumplido su mayoría de su aporte, ha cumplido un ciclo y tiene la edad suficiente para jubilarse. ¿Por qué no el Poder Legislativo, tomando el caso Schifrin, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sancionamos esta ley, no va a ser ninguna excepción para ningún poder del Estado? Y si eventualmente algún vocal de la Corte o algún juez sentía que se estaban lesionando su derecho, podría haber hecho el planteo correspondiente y probablemente podríamos haber llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ver si, homologando esos casos, en Tucumán un juez que tiene los aportes y que cumple los 75 años, los 65 años, no tiene que ser obligado a jubilarse como el resto de los empleados de los distintos poderes del Estado. Me parece que el planteo en el fondo que hicimos los 14 legisladores que votamos en contra de este artículo, me parece que van alineados en ese sentido, ¿no? Justamente iba a consultarle sobre los otros parlamentarios que comparten su postura, José. Pero inclusive lo dijo el propio Roque Álvarez. Claro. Y uno habla en off con los colegas del oficialismo. Hubo no menos de 13 o 14 legisladores que yo te diría que votaron por una cuestión de pertenencia a un bloque. Sí. Porque cuando vos lo hablas esto, digamos, no hay mucho argumento para defender esto. Que vos tengas una persona que va a cumplir 80 años administrando justicia, ocupando roles clave. El caso Fay, 95 años renunció. Usted mencionaba justamente. El caso Fay, el caso Fay, lo que ocurrió ahí, que él había sido designado en momentos previos a la reforma institucional del 94, el concepto que no se puede legislar para atrás, digamos. Sí. Pero el caso de otro camarista, Schifrin, que quiso hacer un planteo similar, claramente la Corte Suprema de Justicia de la Nación le devuelve la constitucionalidad al artículo que había sido declarado nulo. Repito, el único artículo en la historia constitucional de la Argentina que fue anulado, y le reintegra el poder, digamos, que le dan los constituyentes del 94 al Congreso de la Nación, al Senado y al presidente de la Nación. El presidente, que el que manda el pliego para que el Senado le dé acuerdo o no, en un caso similar, por 5 años más. Acá, con esta ley, acá en Tucumán, puede cumplir 90 años un vocal de la Corte, un fiscal y un juez, y se jubila cuando quiere. Y la verdad que me parece absolutamente inadmisible, innecesario. Salvo que uno lea entre líneas que hay algún temor, o hay algunos valores entendidos entre el Ejecutivo Provincial y el Poder Judicial de Tucumán, que no lo quieren tocar porque naturalmente haya cuestiones que uno puede sospechar, pero que no son públicas, digamos, ¿no? Y me parece que nosotros tenemos que legislar
tomando el principio de igualdad ante la ley. No una persona, no porque sea juez o porque sea fiscal, tiene un rango mayor de ciudadano que un empleo público que trabaja en el CIPROS o que trabaja en el Ministerio de Seguridad. Sí. Le consulto al legislador también para ir cerrando si usted está al tanto de que haya, mejor dicho, muchos casos así justamente en la justicia tucumana, ¿no? De gente, bueno, aferrada a un cargo, mucho más allá de lo que es la edad jubilatoria en los otros sectores de trabajadores. Seguramente, yo no tengo la estadística, que a partir de de la ley, digamos, que se aprobó, vamos a empezar a indagar, pero bueno, ha habido hechos del Poder Judicial tucumano recientemente a través de esta audiencia vía Zoom y demás, realmente escandaloso, de acusaciones, y daría la impresión que no pasa nada, ¿no? O sea, tampoco creo que tengamos en Tucumán una justicia que sea, que tenga un rango superior a, de hecho, uno de los poderes más cuestionados del Estado, de la misma manera que la gente descree en la política, descree en la justicia. Hemos visto lo que ocurrió con la situación de un preso que falleció lamentablemente en condiciones realmente infrahumanas de detención, y el judicial, bajo la tutela de quien están las personas privadas de la libertad, uno se entera de lo que pasa por video. Ahí no hubo ningún defensor oficial, ni el Ministerio Público de la Defensa, que esté tomando carta en el asunto sobre situaciones de violaciones de los derechos humanos y de situaciones de detención en condiciones infrahumanas, que esté haciendo absolutamente nada. En cualquier país serio, un hecho de esta naturaleza hubiera generado por lo menos un juicio de responsabilidad a quienes tenga la tutela de esta persona que estaba detenida. Y podríamos dar muchos otros ejemplos, el caso de Pericone y algún otro caso. Creo que hay mucho por mejorar en la justicia tucumana. Ahora, el camino para mejorar no es el camino de seguir dando privilegios, de seguir poniéndolo en un plano superior que el resto de los mortales. No creo que ese sea el camino, la verdad. Legislador, le agradecemos mucho este tiempo y esta charla con nosotros, con la Tucumana. Al contrario, gracias a ustedes. Bien, hasta luego. En diálogo con la Tucumanidad de Hecha Radio, el legislador José Cano, en el marco de la polémica sesión de la legislatura, hablan de privilegios y casta judicial en el marco de lo que se aprobó en el Parlamento, la modificación de la ley 9.763. 10:27, tenemos más en la Tucumana, hacemos la pausa, ya venimos.